Un saludo para todos los oyentes. Bienvenidos sean todos a Conexión Neurocognitiva, tu guía informativa, divulgativa y experimental en las bases verídicas y concisas de la neurociencia cognitiva. Muy bien, me presento, soy Lucero, quien te va a llevar durante todo este recorrido de aprendizaje y saberes que vas a adquirir a través de todos nuestros podcast, video o contenido que estés viéndonos. Muy bien, comenzamos y como has visto el título, vamos a hablar sobre ¿realmente has descubierto o estás descubriendo lo que es la neurociencia cognitiva? Episodio 1, sí, porque es muy largo, porque va a ser muy extenso. Cuando yo trato y explico que va a ser muy largo, muy extenso, es que la neurociencia cognitiva no es como la neurociencia que tiene una historia ya hecha y que desde siglo 2022 va a haber una nueva historia, pero justamente va a ser del tiempo real, porque ya se ha descubierto muy bien lo que sería el pasado y en la parte media del tiempo determinado, pero la neurociencia cognitiva es totalmente escasa, y no es escasa porque se quiera, sino escasa porque realmente la información es tan variada que no se sabe dónde encajar en qué rompecabezas, en qué pieza poner el rompecabezas. Por eso que las partes van a ser tratadas poco a poco. Y sobre qué es la neurociencia cognitiva, pues vas a tener que deducirlo poco a poco, aunque ya hay un concepto, pero como siempre hemos dicho, que acá se va a tener que ver las perspectivas, o te lo decimos claramente ahora, perspectivas, revoluciones. No te vas a dejar ya solamente en lo que yo digo, sino tómalo. Y al tomarlo, tú dices entonces que la ciencia no abarca eso. Sí, tiene que ver mucho, pero a ver, vamos a dar una sinapsis muy pequeña, ¿vale? En lo que tú le vas a preguntar, tenemos 10 neurocientíficos y le vas a preguntar qué es la neurociencia. Te va a dar un concepto muy parecido, pero la intención es distinta. Entonces, por eso te estamos diciendo aquello, ¿vale? Vas a tener un argumento por la cual hoy te la vamos a dar, pero igual vas a tener distintas perspectivas en la cual la neurociencia cognitiva podría llegar a ti y además en qué te podría favorecer, ¿vale? Entonces, para hablar qué es la neurociencia cognitiva, quiero primero describirte todo lo que sería la historia, porque al igual que el que es, llega a ser en partituras, y no solamente partituras, en piezas que contra más años se van a estar ordenando y van a dar esa luz, la imagen de realmente lo que refleja la neurociencia cognitiva. Y para eso también es la misma cantidad o la misma cualidad tiene de ser muy controversial la historia de la neurociencia cognitiva. Y a eso me refiero de que historia no es una historia de un tramo lineal, no, es un tramo de muchas piezas que encajan de distintas curvas, encaja de distintas formas. Entonces, acá hay fases y periodos. La historia tiene fases y periodo, la cual vas a tener que acostumbrarte a tratarlo. No decimos que la única historia, no la historia, porque hasta ahora tenemos dos fases de la historia. Va a haber más del pasado, ¿vale? Y va a haber más seguramente en término medio, que se va a seguir investigando, claramente que sí, y nosotros te vamos a aportar toda esa información aquí para que la tengas. Pero vamos a hablar de la primera fase, el primer periodo de la historia. Disculpen, periodo de la historia. Y comenzamos con dos espacios ya conocidos, ¿vale? El primero, en lo que se estudia los mecanismos cognitivos con los sustratos mentales de sus procesos y manifestaciones conductuales, ¿vale? O sea, nos vamos a reflejar mucho más en el comportamiento, en la psicología experimental y en lo que sería la psicología cognitiva junto con la neurociencia aplicada o la neuroeducación y el neuroaprendizaje, ¿vale? Que sus raíces conllevan desde la frenología. Vale, entonces nos vamos a voltear muy atrás. La frenología conoce que fren por mente y logía por conocimiento, ¿ok? Que en la época, a comienzos del siglo XX, en su teoría no tan específica, conocemos a Franz Gall, que también escribió un libro, que acá lo vamos a explicar, pero quiero que entiendas que el primer personaje que se le conoce como que descifró parte de la neurociencia cognitiva o que analizó de que realmente estudió la mente fue Franz Gall. Entonces, él lo que llamó a su estudio, su hipótesis fue la frenología. Entonces, ¿qué era? Sí, porque ahora ya no se utiliza ya esa terminología en la neurociencia, pero ¿qué era la frenología? Pues como siempre le he dicho, en esta versión, por favor, antes de proseguir, duda de todo lo que te diga, sé escéptico, 50-50, 50 duda y 50 investiga a ver si lo que te digo es verdad y ten mente abierta. Muy bien, ¿y qué ocurrió? Que él vio que las personas, y esto hipotéticamente sucedió así, imagínate que estamos en un pueblo de Jalisco, por allá de México, ¿vale? Y que las personas
se encuentren ahí, tengan un doctor general, un doctor de cabecera, un doctor que sea individualista, pero a la vez que cubre a todo lo que venga en ese pueblo, sea un estado, un condado pequeño, ¿vale? Y ocurre que Frank Gall era como tal, el genio, el médico que daba, pero descubrió una parte muy importante, que en el cerebro, en nuestro cráneo, ¿vale? Hay piezas, él les llama piezas, no lo diferenció ni hemisferios, sino dijo hay piezas, y esas piezas tienen una forma, esa forma tiene una actividad que en base a ella conforma alguna conducta de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si tú me mueves la mano derecha al saludarme, tiene que ver algo tu cerebro. O sea, no es porque tú quieras o porque tu mano ya está mecanizada a hacerlo, no. Aunque sí, pero en ese estudio no se sabía, ¿no? No, decía que había algo en la mente. Y es lo que llama él la frenología, el conocimiento bajo la mente. Y es lo que ya la palabra mente, no crean que existió por él. Y es más, no hay un sujeto predicho que diga, ok, la mente lo descubrí yo. No, hay varios. ¿Por qué? Porque no solamente en neurociencia, te puedo decir, si la mente se trata de neurociencia, seguramente va un psicólogo que un año anterior, el principal, no voy a dar nombres, porque no quiero confundir, el principal autor de la neurociencia que dio el nombre, pues qué pasó con él. Entonces, no es de que se hayan copiado, sino que hubo distintos tramos, distintos periodos, como siempre digo, distintos tiempos y fases, en la cual la concordancia se llevan por libros. Por eso es muy importante leer los libros. Entonces, la mente como tal fue también la parte impresionante, ¿no? Y por eso que él decía que había esa parte de que tenía la mente y que hay que estudiar el cerebro, una parte primordial. ¿Y por qué lo hizo? Porque en esa época gobernaba Bonaparte. Entonces, cuando Bonaparte estaba ahí, Franz Gall no lo dio a conocer. O sea, Franz Gall dijo, no, mira, no tengo, no, error. No era Bonaparte, era otro rey, pero no lo dio a conocer. Me estoy equivocando porque Bonaparte tiene que ver mucho en la historia. Discúlpeme. Entonces lo dio a conocer. ¿Qué ocurre cuando lo dio a conocer? No tenía un experimento. O sea, dijo una teoría, divulgó, como ahora divulgamos, pero la teoría sería todas las formaciones de nuestros artículos, que vayas a la UNIS, que vayas a los estudios avanzados y además que seas escéptico. Pero él no lo pudo comprobar. Pero bajo esa comprobación, él dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y quiero que alguien lo compruebe más adelante y por eso voy a crear mi libro, sabiendo también que era reconocido. Entonces, una manera muy intérprete de quedar como una parte muy, muy amplia en este tema era dejar su libro. ¿Y cuál fue su libro? Pues fue su super obra de anatomía y frenología del sistema nervioso central, ¿vale? En la cabeza, que toma muchos puntos importantes. En realidad se le conoce como los 7 puntos importantes, pero vamos a ver cuánto vas a poder entender en estos momentos. El primer punto, discúlpeme, estoy con la garganta. El primer punto es, el cerebro es el órgano de la mente. Opa, ya estamos sabiendo, ya vamos entendiendo. Anteriormente por Leonardo da Vinci, sí, si no saben, Leonardo da Vinci es muy reconocido porque él pensaba que la mente, ¿vale? La mente era como una bombilla, como una luz. Entonces también se encontraba en lo que era el cerebro. Entonces desde ahí Leonardo da Vinci era más antiguo que Franz Gall. Entonces leyendo libros pues sacó y quería saber más deductivamente la mente. Entonces dijo que estaba ¿dónde? En el cerebro, en la cabeza. Y la mente tiene cavidades. Entonces quiere decir que la mente no es como que el vaso por sí solo y que tiene distintas funciones. No, tiene cavidades. Eso quiere decir que el vaso debería estar construido, ¿vale? O estructurado por múltiples vasitos chiquititos, o sea, como un panel de abeja, ¿vale? Y que cada cavidad consiste a una fracción acompañada totalmente. Eso quiere decir que si yo muevo esa fracción del panel de abeja del vasito, eso quiere decir que eso va a hacer que el vaso se mueva para acá. O sea, vamos a imaginar esa predicción. Luego el tercer punto dice que, a ver, si la mente está en el cerebro es un órgano, la mente tiene cavidades, hace referencia a que las cavidades tienen tamaño. Error, sí, pero tienen cada tamaño y a lo que más prontamente se le conoce como hemisferios. Y esta cavidad tiene una localización. Epa, sí es cierto, en el cerebro hay hemisferios que están localizados ¿en dónde? En el cerebro. Pero pensaba que había múltiples cavidades, ¿vale? Y que aquellos órganos que determinan, que están adentro, determinan la forma del cráneo. Sí y no, pero realmente él identifica que había múltiples piezas y que esas piezas pues dependen de la deformidad del cráneo. Y por último, que es el séptimo, dice que él creó y utilizó el craniómetro, que es la medida en la cual podría medir claramente el cráneo y supuestamente sus cavidades. Bueno, Frank Gall fue un alemán. Sí, en alemán, vamos a ver acá mucho repertorio en alemanes, pero él nació el 9 de
marzo de 1758 y se le conoce por sus múltiples facetas, ¿no? Como un fisiólogo y un anatomista. ¿Qué tiene que ver un anatomista y un fisiólogo de la mente? Pues como dice, un hobby se puede volver una pasión se puede volver un frenesí errante bajo un nuevo conocimiento. Entonces no hay que tampoco discriminar y manipular a nadie por lo que han hecho. Además que ha dado un gran conocimiento sobre la neurociencia cognitiva. Entonces, ¿qué pasó? Si él estuvo, escúcheme bien, en 1758, eso quiere decir que pasaron, discúlpeme, estoy en la garganta, como ya lo acabo de decir, más de 200 años para que naciera quien Pierre Florence, o sea, más todavía, Pierre Florence, como 150 años, y que dé exposición a lo que Frankl no pudo. ¿Y a qué nos referimos a la exposición? Pues en la parte experimental. Entonces ahí existía Napoleón Bonaparte, y ocurre que él dijo, ok, yo puedo hacerlo, pero ¿cómo? Entonces utilizó a sus famosas palomas y conejos y vio que en el comportamiento, y estaba moribundo, podía reaccionar la pierna. O sea, con algunos electroshocks en el cerebro se podía mover alguna parte del cuerpo. Eso quiere decir que las cavidades del cerebro, en este caso hemisferios, no era como Frankl decía, que había bastantes piezas, pero que sí había una pieza dividida y que se podía mover. Y además que había una parte muy, muy dura que se conoce como la corteza cerebral, ¿cierto? Y este también fue un alemán, un francés, bueno, pero que estuvo ahí radicando por Alemania, y neurocientífico, biólogo, médico, anatomista y fisiólogo, ¿va? Para no olvidarse. Mayormente van a haber muchas personas que son fisiólogos en esta parte, ¿vale? Proseguimos y llegaron los estudios europeos representando la condición de un nuevo acontecimiento con John Jackson, ¿vale? John Jackson fue un inglés británico, ¿vale? Que nació en 1835. Eso quiere decir que pasaron por lo menos, discúlpeme, unos buenos años, o sea, no es un siglo que pasó, no, unas décadas de años. ¿Y qué ocurrió? Que este es un personaje muy reconocido porque ha dado unos avances increíblemente enfocadores en lo que sería la neurología, ¿vale? Y él estudia la epilepsia, entonces dice que ahora sí hay movimientos clónicos y diseñó en el cerebro un mapa topográfico, eso quiere decir cómo se mueven las neuronas, para descifrar los circuitos neuronales. Entonces ya estamos avanzando a una ciencia mucho más moderna, y la cual ya él acontece y conseccionó los lóbulos, eso quiere decir los hemisferios, ¿vale? Y tiene una propia doctrina, como es como prácticamente el padre de la revolución en la neurología. Tiene su doctrina llamada la concomitancia, que enfoca signos y síntomas sensomotores. Separa la psiquiatría y la neurología. ¿Por qué es tan importante separar la psiquiatría y la neurología? Porque en ese momento se juntaba. Y cuando yo diga se juntaba la psiquiatría con la neurología, porque decían que una persona que era loca, porque a mí sí en términos así, no con trastornos mentales en ese momento, pero una persona que era loca era porque tenía una desfachatez en sus neuronas. Sí, yo sé que están enfermas las neuronas, y por eso que había tantos tratamientos ellos que eran totalmente aberrados en lo que ahora designa nuestra época actual. Pero seguimos más en el tema y nos vamos a 1824, o sea que no pasó tantos años, porque el que nació fue Paul Broca en 1824, pues imagínense, Jackson nació en 1835 y Paul Broca nació en 1824. Eso quiere decir que Paul Broca en 1861, ¿vale? Con sus 35 años, pues descifró lo que sería los hemisferios. Y habla muy conectado también con Wernicke, ¿vale? Que Wernicke, que nació en 1848, o sea, fue el más joven que Broca, ¿vale? Y tanto Broca, que nació en Alemania, y Wernicke, que nació en Polonia, pues se juntaron. ¿Por qué? Porque no es que se juntaron como amigos, sino que se juntaron en la misma parte cuando uno descifra y conecta los hemisferios, bueno, los lóbulos, la parte de los hemisferios, por Wernicke y Broca, y además se le conocen por ello, ¿no? Y es porque ellos estudiaron y tuvieron pacientes con afasia. Afasia es el no poder hablar, o sea, el trastorno cognitivo hacia el habla, pero también se utiliza la afasia como hablar cosas referentes o no poder hablar tanto y dar cosas incongruentes, pero la afasia no es el tema médico, ¿vale? Entonces Paul Broca estudió que el lóbulo frontal, para ser exactos, bajo un paciente que se llama Tantan. Tantan solamente respondía
y preguntaba solamente con Tantan. Y por eso que se dio a conocer de que el lóbulo frontal de Tantan, ¿vale?, y temporal estaba pues sometido hacia una deficiencia y no estaba tan maduro, y por eso que desarrolló el lexigrama de Tantan. Lexigrama, solamente que podría hablar una sola palabra. Y Karl Wernicke pues utilizó el lóbulo pariental y temporal. Acuérdense que el lóbulo temporal es el que modifica mucho la audición y el habla. Y cabe dar paréntesis que, bueno, yo tengo muy maduro el lóbulo temporal, por eso que hablo de muy rápido, y también pues escucho muy bien afinidad. Pero él estudió a Lolo. Lolo podía hablar 5 palabras, ya no estaba en el lexigrama igual que Tantan, y vio deficiencia. Ahora él ya da un poco más caracterización en lo que es y de diferencias y deficiencias entre la vitamina B1 y la tiamina, también dando la encefalopatía en lo que Wernicke tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué era tan eficiente aquello? Porque los dos eran neurólogos, y además que los dos también eran médicos y estudian mucho la parte de la mente. Entonces ahí conocemos que hay un lóbulo muy reconocido por Broca, y pues Wernicke también una área cerebral, ¿cierto? Ellos dos trabajaron por la discapacidad del habla, que no se les olvide. Y es muy importante también renombrar a estos dos personajes, que ellos sí trabajaron juntos porque se conectaron por sí solos, ¿vale? Aunque estamos hablando de Edward Sisti y Gustav Fritsch. Entonces fueron dos alemanes, pues Edward nació en 1838 y Gustav nació en 1838, ya que están por la edad igual. Pero la calidad de estos que fueron, Edward fue neurólogo y neuropsiquiatra, o sea, para dar reproducción. Pero ¿qué pasó con los anatomistas? Los anatomistas tenían mucha fragilidad, se le podría decir, sensibilidad e intuición con la mente, porque en ese tiempo la mente o el ser como pensaba y el mecanismo era muy importante para manipulación. En esa época pues era muy importante, ¿cierto? Era antropólogo y viajero y fisiólogo. Bueno, desde ahí ya se estaba dando bien conocimiento. Bueno, ellos publicaron acerca del comportamiento de los perros, así es, de los perros con los enlaces sinápticos. Eso quiere decir que desde Jackson ya tenemos ya los mapas topográficos de cómo se mueven las neuronas. Ahora ya tenemos una parte de cómo los enlaces sinápticos tienen que ver mucho, ¿vale?, con las corrientes y la comunicación de la corteza cerebral, debido a una respuesta biológica. Esa respuesta biológica pues se puede dar también en lo que sería la respuesta biológica, también puede ser como el trato de compensación. El experimento que hicieron con las palomas, que eso fue compensación, pero una respuesta biológica podría ser parecido a ello. Y terminamos, porque sí, hay que terminar un poco, con Corbinian Bruckmann. ¿Vale? Él fue un alemán también, 1868, anatomista, médico y neurólogo, como siempre, ¿no? Y él fue sí el que describió, no como Frank Gall, que dijo que hay piezas dedicadas al cerebro y por eso que hay un craneómetro. No, decía que sí hay piezas, pero no se llaman piezas, porque las piezas tienen forma, sino se llaman áreas donde fecunda, y tiene que ver mucho con los estímulos operantes y aferentes en el humano, que tienen que ver mucho con el sistema nervioso central autónomo y con el sistema nervioso periférico, y lo que se le conoce más con las 52 áreas, aunque se han evolucionado más, y es un tema muy aparte, que hay hasta 58 áreas, pero estamos hablando de él y que pues hasta ahora se segmentan en el cerebro. Anotaciones muy importantes que ustedes deberían de tener, ¿vale? Antes de proseguir, quiero que tengan en cuenta una parte muy importante, que las reseñas las van a tener ahí en la parte de la descripción. Si lo estás viendo en cualquier de las plataformas, lo vas a ver en la descripción, ¿vale? Dale link y vas a llevar a la reseña de cuál es la historia de lo que sería la neurociencia cognitiva, y también vamos a ver el que es la neurociencia cognitiva. Están separados, así que míralos. No hay ninguna crítica en ese momento, solamente es todo informativo, así que tenlo muy en cuenta, ¿ok? Y también quiero decirles de que si ustedes no han visto lo que sería la parte de los grupos, de Facebook de grupo, pues es para que interactúes y que te comuniques más, porque es muy importante. Nos han preguntado demasiado de cómo se puede interactuar, pero ya lo saben. Continuando, hay datos muy importantes que tienes que saber. Ya sabemos Frank Gall, Pierre Florence, tenemos a John Jackson,
tenemos a Brock Wernicke, tenemos a Edward y Gustav, y tenemos a tenemos a Corbinian. Ahora sí, Frank Gall también fue el primero en identificar la materia gris como tejido activo, somas neuronales, o sea, lo que son las somas neuronales, y también la sustancia blanca como los axones, como tejido conductor. Pues eso se va a hablar mucho más en lo que sería la neurología y pues claramente la parte de cómo está diseñada los axones. Y Pierre Florence, también considerado uno de los fundadores de la neurobiología experimental, ¿vale? Y fue el pionero de experimentos localizados por conejos y palomas, ya lo hemos dicho, para que se den conocimiento, porque dices, ¿por qué lo hizo? Porque Napoleón también estaba interesado y pues buscó al mejor postor y pues él le pudo descifrar con el experimento. Pero hay una parte muy sintética y que ya la tengo localizada, la estaba buscando, y que es una parte de un artículo que se habla, ¿vale? Pero se ha podido traducir algunas partituras, pero la partitura más importante que me pareció lo que dijo Pierre Florence, o mejor dicho, lo que escribió, fue al eliminar algunas partes del cerebro, hemisferios, pero el mover el cerebelo concluyó que no hubo ningún ascenso motora, y así atribuyó que distintas regiones del cerebro conllevan una localización y sistematización referente. Oh my god. Entonces dijo que había, como abrió, o sea, hay hemisferio y que cada uno tiene una caracterización diferente. Porque, a ver, él modificó en lo que sería la paloma y el conejo una parte, pero la otra no sabía si iba a dar la misma reacción. Imagínate que lo hubiera hecho y no dio la misma reacción. Entonces dijo que hubo una sistematización referente. Bueno, Joe Janssen, ya sabemos que es el padre de la doctrina concomitancia en la comprensión de la epilepsia, claro que sí. Y también hay una marcha muy denominada, muy conocida como la marcha jacksoniana, que propuso pues, claramente un mapa topográfico. Ahora tú dices, Lucero, muy bien. Y la segunda parte, ¿cuál es? Porque sí es la primera parte, como que la más antigua, donde vas a encontrar en todos, pero sin tantos datos que, bueno, ya se puede encontrar. De la vida de los autores no lo voy a hablar dedicadamente, porque seguramente ese trabajo tuyo, realmente eso es lo que dieron en la definitiva, y pues ya no se necesita más saber de ellos. En nuestra máxima expresión queremos darte contenido puntual sobre la neurociencia cognitiva. Y ahora, el segundo plano lo vas a tener que ver en nuestra reseña, en nuestro artículo, en nuestro video. Y que eso sí lo voy a abundar porque vamos a hablar de los autores de que consecutivamente vas a escuchar en todos tus podcasts, videos, en el contenido que estés viendo, ¿vale? Y se trata de justamente de autores que son de la época moderna, ¿vale? Y igual va a haber una época intermediaria que te vamos a dar a conocer. Entonces, ya sabiendo esas referencias, mira, ya sabemos esas referencias, sabemos que tiene que ver mucho la neurociencia cognitiva con la vinculación del cerebro, con la vinculación de la mente, con la vinculación de lo que sería nuevos avances, de lo que sería el repertorio del entendimiento. Pero, ¿qué es la neurociencia cognitiva? O sea, desde ahora hay que preguntarnos eso, ¿qué es? Si hay una parte puntual sobre ello. Y como dice Francisco Valderano, hay que preguntarnos el por qué existe o el por qué está, porque ya sabemos eso, ¿vale? Sino el qué y el cómo. El cómo se creó, ya lo saben. Pero el qué es más importante en estos momentos, porque ¿qué haría eso por mí? ¿Por qué sería esta parte? Y dándose esa cuenta, la neurociencia cognitiva es más, escúcheme bien, es más que un conocimiento previo. Y tampoco no es lo que Google dice, que es una historia que se estudia por la materia de neurociencia y la psicología cognitiva. Es más, todos dicen mezcla psicología cognitiva, neurociencia, y vas a tener neurociencia cognitiva. Error, porque en esa entran muchas materias, muchas disciplinas, tanto la neurociencia en distintas áreas, entre la antropología, entre la sociología, entre la psicología, entre la ciencia, entre el estudio de la mente propio, entre la lingüística, entre la genética, la biología. Entonces entran muchas cavidades y de entre ellas sus áreas. Y vamos al mismo tema, ¿qué es la neurociencia cognitiva? Y voy a dar ejemplos sobre esto. Cada vez que tú ves una película, y no sé si le habrá pasado, pero yo cada vez que veo una película que sea denominada, o veo una película que no entienda la película, ¿por qué? Por cada película de terror, o cada película, por más comenzada que sea, ya comprendo lo que quiere el guionista hacerme creer. Ya sé prácticamente un poco de los guiones que van a hablar cada actor. Y seguramente no ha pasado, y puede ser una rareza mía, sí, pero puede ser que interprete mucho lo que llega a ser a las personas en la actuación, en los contextos, y además deduzco todo.
no es que me den miedo las cosas. Entonces, cuando uno se pone a analizar esto, los guionistas son así porque manejan una sola parte de la persona que va a ver la película, y es la emoción. Claramente que sí, porque si no hubiera emoción en una película de terror, que es el mismo terror, que es el miedo y que es totalmente negativo, pues no se hubiera viralizado esa película. Acá se han vuelto muy conocidas las series como el juego del calamar, pero si no hubiera esa emoción que la persona hace, ese furor que tenga, porque todo tiene que haber una emoción, pues no se vuelve visto viral, por más profesionalismo que se encuentre en ella. Entonces la neurociencia cognitiva quiere explicar justamente esa parte muy deductora en lo que sería la emoción que se trabaja. Sí, se estudia mucho la emoción, pero la emoción constructiva, la emoción de por qué debería ser eso, cómo podría ser mejor persona. Pero ya hemos hablado que la verdad, la ética, la moral, lo justo, lo injusto, las leyes, pues es solamente una manipulación. Entonces, ¿por qué se estudia eso? Para saber por qué somos manipulados. ¿Por qué el pensamiento, el libre albedrío, la mente, el cerebro y la emoción se conjugan? Una parte intercalada, pero es lo que estudia la neurociencia cognitiva. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es la neurociencia cognitiva? ¿Qué es lo que lleva la neurociencia cognitiva a promulgar aquella parte? ¿Por qué? Entonces, hay una parte muy importante que es la notoriedad de lo que somos ahora es por la estructura que se ha encontrado en el desarrollo humano. Y todo implica trascendencia correspondida que genera la cavidad que es incomprendida. ¿Qué sería la neurociencia cognitiva para ti? Para mí, o para lo que es conexión neurocognitiva, la neurociencia cognitiva es un puente de aprendizaje para desenmascarar el aprendizaje continuo, pero que neurocientíficamente estudia la emoción en conexión hacia el cerebro, la mente y las cavidades subyacentes que la mente puede crear. Porque si podemos crear eso, también podemos manipular el pensamiento, el autocontrol y también, ¿por qué no el inconsciente? Que muchas personas, muchos científicos están tratando de eso. ¿Y por qué no mencionar el neuromarketing? Están viendo cómo se conducta la persona justamente para manipular eso, para que haya más compras, para que haya más ventas, para que haya muchas más multinacionales. Entonces puedo pensar eso. Entonces la neurociencia cognitiva sería el avance, donde hay un plus en casi todo, no en todo, en casi todo, pero que es muy simplificada a generar esa motriz del pensamiento, el albedrío y la emoción, porque la emoción hasta ahora no se ve que se puede controlar. El autocontrol es muy importante, pero la emoción manipulada es otra cosa, y manipular entre seres humanos y diferenciarnos es otra cosa. La neurociencia cognitiva estudia eso, no de una manera divulgativa, ni mucho menos experimental, sino de una manera muy arreglada a lo que es el ser humano y a sus creencias, y a una evolución transversal en lo que serían las cavidades subyacentes de la mente. Es una neurociencia cognitiva, es una parte de la conexión neurocognitiva que somos nosotros. Te vamos a dar guiando, te vamos expresando, pero dinos, ¿para ti qué significa la neurociencia cognitiva? Muy bien, se acabó todo. Vas a ver en la descripción nuestras redes sociales, tanto nuestro blog, nuestro sitio web, donde vas a ver las historias, los cursos nuevos que se van a postar. Si quieres consultas, ahí las vas a tener. También suscríbete, porque vas a tener, no solamente en YouTube, sino suscríbete en la página total, porque vas a tener lo que sería en tu correo electrónico nuestros mensajes, así no te pierdas ninguna cosa que nosotros subimos, normalmente en las redes sociales, sin ofertas. Te puedes volver también un colaborador de nosotros, colaborando a todo el equipo en donaciones. Además nos tienes en Facebook, en la página oficial, nos tienes en un grupo de Facebook que es la comunidad, así que no te lo pierdas, va a haber envíos, no es el mismo contenido que la página de Facebook. Lo tienes en Pinterest para que te apoyes, ¿vale? Nos tienes en podcast de Anchor, y si estás aquí, pues también nos vas a tener en YouTube. Y así que suscríbete. Nos tienes en distintas plataformas para que tú mismo seas el que tengas toda la información posible y que te guíes desde un paso cero hasta lo más avanzado. Muy bien, espero que tengas un excelente día y hasta un próximo podcast, video o contenido que estés viendo. Hasta luego.